Buenos días a todos. Antes de comenzar, un anuncio. Para organizar la sesión de mañana por la tarde, vamos a proceder de la siguiente manera. Quienes estén interesados en hacer una petición o pregunta a alguno de los conferenciantes, que me la presentes por escrito, en firma, diciendo a quién se dirige y cuál es la pregunta. Vamos a experimentar con esa manera, a ver si así organizamos una sesión pues más funcional, que dé respuesta a todo, que estemos dentro del tiempo y todas esas cosas. Es una fórmula que, si sale bien, podremos utilizar en sucesivas sesiones del curso. Entonces, durante el día de hoy, por favor, si me hacéis llegar vuestras preguntas o peticiones, pues yo las trasladaré mañana a los intervinientes. Bueno, y empezamos ya. Nada más y nada menos que María Lavandera Piñero, con un título que trae resonancia a un artículo seminal en todo esto, ¿no? Que es de poemas y teoremas, pues sonatas, en este caso, sonatas y teoremas. Muchas gracias, María. Adelante. Muy bien, gracias a ti. Y bueno, gracias a las instituciones que han organizado y patrocinado este curso, a pesar de las circunstancias de la pandemia. Y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por contar conmigo activamente para dar esta charla. Y digo activamente porque ya todos me habéis visto durante este curso que estoy detrás de las cámaras y bueno, y también detrás de las grabaciones de datos críticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente el tema que vamos a tratar aquí pues está motivado principalmente por las últimas polémicas que han habido en torno de la Fundación, ¿no? En torno a las dos ideas que están rodeando, por así decirlo, la materia del arte, ¿no? Que serían pues la simbloqué entre las ideas de ciencia y arte. Esta dialéctica entre estas dos ideas nos remite al principio platónico de la simbloqué, ¿no? Que, como muchos de ustedes saben, pues aparece por primera vez en el Sofista y se define por oposición tanto al monismo holista, en el que todo está relacionado con todo, como al pluralismo radical, en el que nada está relacionado con nada, o como, por ejemplo, al modo de los presocráticos, ¿no? Al modo de Heráclito y Parménides, o todo está estático o todo está en constante movimiento, ¿no? En cambio, Platón aboga aquí, finalmente, porque ciertos fenómenos pueden conectarse entre sí, pero no así estos con otros, ¿no? Generándose así pues, ciertos entrelazamientos, pero a su vez cortes, que es lo que constituye nada más y nada menos que la base ontológica del material filosófico. Bien, ¿de qué manera creemos que opera esta simbloqué en las dos ideas de arte y ciencia? Pues, por un lado, encontramos rupturas entre lo que es el materialismo gnosiológico, que se enmarca dentro de las perspectivas de las metodologías alfa y beta, que operan a su vez dentro del espacio gnosiológico, conformado por los ejes sintáctico, semántico y pragmático. Y, o sea, esta ruptura estaría entre el materialismo gnosiológico y lo que sería el materialismo estético, que encuentra su base doctrinal en el escrito que está en el diccionario de Pelayo García Sierra del materialismo filosófico como objetivismo estético. Ahora bien, este punto de intersección entre esos dos campos, así como hay una ruptura, digamos que el punto de intersección nosotros lo encontramos en, tal y como han comentado Vicente Chulia ayer y Tomás García el lunes, pues en la idea de noetología. Esta idea, acuñada por el propio Gustavo Bueno, que por cierto también acuñó otras muchas ideas, ¿no? Como por ejemplo identidad tecnológica, unidades y entidades dialógicas, sinalógicas y complexas, o el propio desarrollo de las figuras de la dialéctica a partir de la metábasis, en catábasis, anástasis y catástasis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí retomamos esta idea con el objeto de desarrollarla, tomando como modelo el artículo Poemas y teoremas, como se puede apreciar. Para ello, pues primero realizaremos un recorrido, por así decirlo, doxográfico, ¿no? Pero bueno, no menos importante, en torno al núcleo, cuerpo y curso de lo que sería la idea de noetología. Y en segundo lugar la aplicaremos a pues, mi saber de primer grado, que es la categoría musical, porque así lo concebimos, porque queremos que no puede ser de otra manera, porque si no hacemos filosofía sobre la nada, sobre nebulosas. Hay que partir, como Gustavo Bueno siempre nos enseñó, de un saber de primer grado.
Bien, concretamente aplicaremos la noetología al estudio de la sonata en do mayor, o fácil, aunque de fácil no tiene un pelo, del compositor austriaco del siglo XVIII, Mozart. Bueno, y ustedes se preguntarán cuál es la importancia de aplicar un estudio noetológico a una sonata. Bien, pues precisamente con el objetivo de huir de lo que a nuestro juicio son dos tendencias que están girando o circundando en torno a la materia del arte, o en concreto de la categoría musical, y que están rodando en el presente en marcha, ¿no? Que sería concretamente en torno a lo que Julia denominó ayer la situación 2D, conjugaciones estéticas sobre grafos, concretamente en nuestro caso las partituras. Ayer Julia también nombró que aquí se marcaría también la literatura, me parece, y el plano arquitectónico, pues nosotros nos centraremos en lo que es las partituras. Estas dos tendencias, si bien desembocan finalmente, por así decirlo, en la dialéctica que hemos dicho antes de ciencia-arte, podrían concretarse en lo siguiente, ¿no? O lo concretamos nosotros en lo siguiente. Por un lado, las tendencias o líneas que podríamos denominar tecnócratas, ¿no? En tanto y cuanto reducen la música únicamente al espacio técnico de la partitura o del tocar de los instrumentos, ¿no? Es decir, que la notología de esta corriente estaría operando o sea, no abarcaría el complejo de fenómenos musicales, sino que se reduciría solo al dominio de unas habilidades técnicas. Por ejemplo, estos instrumentistas que dicen yo soy pianista porque tengo esta técnica, domino esta técnica, yo soy flautista porque tengo esta técnica, la técnica es lo que me hace a mí músico, o en la partitura mutatis mutandi, ¿no? Por otro lado, tenemos esto, y por otro lado sería la vertiente heredada del idealismo de Tetens, ¿no? En el que todos los fenómenos de la categoría musical girarían en torno a la idea de expresividad. De tal forma que se utilizan las instituciones de la partitura o del manejo de los instrumentos de forma adjetiva a esta propia idea de expresividad, sentimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo esto lo toco porque lo siento así, o esto me apetece y me ha salido del alma, o una anécdota, por ejemplo, que me contaron de un compositor que se levantó por la mañana, miró a la ventana, miró el sol, las nubes y dijo, pues esto hoy voy a escribir esta partitura porque así lo he sentido, me lo ha transmitido el día, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Vale. Ahora bien, esto, así dicho tal cual, no quiere decir que tiremos a la basura estas dos tendencias, que las desechemos, que no tengamos en cuenta absolutamente nada de ellas dos, porque no negamos que tengan su fulcro de verdad, es decir, porque han seguido funcionando hasta el día de hoy, entonces hay que tomarles atención, hay que prestarles atención. La noetología de las instituciones instrumentales son imprescindibles para hacer música. Ahora bien, no por ello la música se reduce a ellas, a estas instituciones, a esta técnica. Del mismo modo que no podemos negar la involucración de la idea de sentimiento en el acto artístico o en cualquier acto. Ahora bien, nosotros la entendemos en sentido materialista, es decir, de forma apotética, yo he sentido la puerta, y no en cuanto a la relación del sujeto consigo mismo. Así lo explica Bueno en el artículo Confrontación de 12 tesis, características del sistema del idealismo trascendental, con las correspondientes tesis en material filosófico, acerca de la idea del sujeto íntimo, cogito sentimental y pasional de Kant, que a su vez está fundada en la clasificación psicológica de las facultades de Tetens, la vis cognoscitiva y la vis apetitiva, reconocidas por Leibniz, que a su vez añade Tetens la facultad de sentir, ¿no? Nosotros recogemos de esta cita, dice Bueno, lo importante es tener presente que esta clasificación psicológica está fundada en la oposición sujeto-objeto y que ella tiene ya desde la tradición escolástica una inspiración sistemática no empírica que Tetens completó. Un sistema que podría razonarse de este modo, supuesta la distinción entre sujeto corpóreo y su mundo entorno. 1. Facultades a través de las cuales los objetos del mundo son recibidos o se hacen presentes en el sujeto. Son las facultades receptivas, especulativas, de espejo, de la vis cognoscitiva, sensible o intelectual. 2. Facultades a través de las cuales los sujetos entran en el terreno de las cosas o se hacen presentes, con su espontaneidad, en los objetos. Son las facultades de la vis apetitiva, tanto los apetitos sensibles como la voluntad, pero también, ambiguamente, entra aquí el entendimiento. Y 3. Tetens añadió una facultad a través de la cual los sujetos se hacían presentes a sí mismos
a través de los sentimientos. En la tradición escolástica, los sentimientos se adscribían o bien a las facultades sensibles cognoscitivas, todavía hoy se dice en español, he sentido abrirse la puerta, lo que decíamos antes, una expresión en la que sentir dice ante todo relación a objetos exteriores. O bien, ante facultades apetitivas, los sentimientos eran conceptuados como pasiones o emociones, amor, odio, tristeza. Bien, pues con estas dos vertientes reduccionistas, por así decirlo, nosotros planteamos aquí, tomando como base el artículo Poemas y teoremas de Gustavo Bueno, un posible estudio desde la noetología circularista de una institución musical concreta. Vamos a empezar con este punto, ¿no? La noetología como idea imprescindible del material filosófico, distinción entre noetología y gnoseología. Vale, la idea de noetología, esto ya lo explicó Tomás García muy bien el lunes, pero no está más que incidamos sobre esto porque creemos que es necesario. Pues fue acuñada por Gustavo Bueno a principios de los años 50 en unos textos nucleares con el objetivo de combatir el psicologismo que inundaba pues, muchísimas categorías del saber, y para ello recogió de la tradición filosófica las ideas griegas de noesis y noema, esto es la acción de pensar, la noesis, y el noema, que es lo pensado. Y por lo mismo estudió la reinterpretación o la interpretación que Husserl hacía de ellas. Recordemos que Husserl entendía que las ideas de noesis y noema eran correlativas en tanto en cuanto se parte de la noesis o intencionalidad de la conciencia para aprender la esencia del fenómeno percibido, que sería el noema, el cual, mediante el proceso de la apogea fenomenológica, que es poner entre paréntesis la cotidianidad o la actitud natural para aprender el fenómeno sin distorsiones psicologistas, quedaba proyectado sobre la conciencia de forma objetiva el noema, es decir, se partía de lo subjetivo de la noesis para aprender por medio de la apogea la esencia del fenómeno percibido, que era el noema. Bien, esa interpretación, como decimos, pretendía combatir el psicologismo de aquel entonces, pero finalmente pues acaba por constituir otro tipo de idealismo, ¿no? Que sería un idealismo mentalista, por así decir, que Bueno naturalmente rechazó. Pero en vez de rechazarlo, tirándolo a la basura, diciendo no quiero saber nada de esto, diciendo que esto no sirve para nada, ¿qué hizo? Lo estudió, lo filtró y lo reinterpretó. ¿De qué manera? Reinterpretó la correlación de esas dos ideas de suerte que en vez de partir de lo que decíamos, la subjetividad, para ir a la trascendencia noemática, Bueno partía ya de esa trascendencia noemática como algo dado y entendía que lo subjetivo no era algo mentalista, que era algo interior, ¿no? Del ergo cogito sum, sino como el conjunto de operaciones dialécticas, es decir, lo subjetivo era el conjunto de operaciones dialécticas, lógico-materiales, que los sujetos realizan sobre las categorías noemáticas que son apotéticas y que por tanto no pueden abstraerse de ellas. Este proceso de reinterpretación de las ideas noesis y noema y constitución de la propia noetología lo podemos hallar en lo que sería el núcleo de la teoría de la esencia de esta idea de la noetología, que nosotros lo hemos encontrado, o así creemos, en unos textos de los años 50, por ejemplo, los procesos picnológicos del 52, introducción del concepto de categoría noemática en la teoría de la ciencia psicológica del 55, las estructuras metafinitas del 55 también, o el universal noético, su estructura lógica y ontológica del 56. Pero sobre todo culminaría con la publicación del papel de la filosofía en el conjunto del saber en los años 70, aunque bueno, parece ser que Bueno ya había redactado este libro en su totalidad a finales de los 60, más o menos. Bien, este libro ya no solo se tratan las ideas de noesis y noema, sino que se constituye la propia doctrina noetológica como tal, entendiéndose aquí la noetología de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta aquí cómo Bueno concibe la noetología, porque después, años después, va a ir perfeccionando, va a ir ampliando esta concepción, ¿no? Pero por eso es muy importante que veamos aquí en este texto nuclear cómo él entiende la noetología. La entiende como una disciplina crítica que, si bien no pretende dar cuenta de las peculiaridades materiales que se producen dentro de las diversas categorías científicas, artesanales, técnicas, etc., así como tampoco de su evolución histórica, ofrece, sin embargo, es decir, la noetología ofrece un marco general conformado por una estructura procesual interna que sí facilita la comprensión de la dinámica que interviene en la racionalidad de dichas categorías.
En ese sentido, la noetología tiene como objeto identificar las verdades constructivas internas a la materia categorial, distinguiéndola de los errores. Y por ello necesita apelar, no necesita apelar, evidentemente, con esta herramienta a ideas metafísicas o psicológicas, ¿no? Bien, pues del papel de la filosofía, ¿no?, extraemos la siguiente cita. La noetología, en consecuencia, no considera linealmente el proceso científico o filosófico, sino en la medida en que este proceso tiene lugar en el enfrentamiento con el error y la ignorancia, sin necesidad de apelar a motivaciones metafísicas o psicológicas, lo que decíamos. La noetología pretende ofrecer un esquema general de la conexión entre la verdad y el error en el proceso dialéctico del conocimiento. La noetología se nos aparece, en efecto, como una disciplina crítica. Bien, esta estructura procesual interna que hemos mencionado, si bien habrá que tener en cuenta que años después reformularía, como hemos dicho, muchas cosas de la noetología, pues esa estructura procesual interna está compuesta de lo que Gustavo Bueno denominó como los axiomas de la noetología. Decimos que después se recompondría o matizaría porque, por ejemplo, en marzo de 2002, ¿no?, en el artículo, me parece que era noetología haciendo memoria de las palabras, en marzo de 2002, afirma, bueno, no nos atreveríamos a seguir defendiendo, efectivamente, defendiendo hoy el proyecto de una noetología en las condiciones expuestas, y se refiere al papel de la filosofía, pero tampoco nos atreveríamos a impugnarlo de plano. Bien, bueno, los axiomas de la noetología, aquí tal cual los expone Bueno en el papel de la filosofía en el conjunto de saber, son los siguientes: composición idéntica, contradicción y asimilación. Composición idéntica, que aplicado a determinados parámetros internos a un campo o categoría material, estaría referida a los esquemas materiales de identidad. Y él pone como, por ejemplo, un ejemplo, justamente este ejemplo también lo puso Tomás García el lunes, un punto de infinito es un esquema de identidad de todo el haz de rectas paralelas, ¿no? Contradicción, pues aquí la contradicción constituiría el centro mismo del proceso noetológico. Y dice, bueno, en tanto que es el estímulo del proceso intelectual. Nosotros aquí nos acordamos, podemos traer a colación esta afirmación que todo materialista filosófico afirma alguna vez: pensar es pensar contra alguien. Entonces aquí podemos ver que este contra pues podría tener unas analogías con la contradicción, ¿no?, porque efectivamente si no tenemos unas posturas, unas teorías sobre las cuales ir contra, no desarrollaríamos realmente un sistema o cualquier obra, ¿no? Es decir, aquí se ve este estímulo del proceso intelectual de alguna manera. Pero Bueno aquí también pone que además de estímulo del proceso intelectual, también la contradicción puede denominarse como mero error en casos como el siguiente, y pone 2 más 2, 5. Bien, y por último el axioma de la asimilación, que sería desde donde se resuelven o neutralizan todas las contradicciones ocasionadas hasta el punto de convergencia. Ahora bien, este camino que comenzó a trazar Bueno y culminó nuclearmente en el papel de la filosofía, se vio interrumpido, o muchos discípulos de Bueno afirmaron, varado, tras la publicación del libro del papel de la filosofía, en tanto y cuanto Gustavo Bueno comenzó a desarrollar la gnoseología o racionalidad del cierre categorial, que cristalizaría en la teoría del cierre categorial a finales de los años 60. Y bueno, así lo explica Bueno en su artículo Noetología y gnoseología, ¿no? ¿Cuándo, por qué y hasta qué punto el proyecto de la noetología fue abandonado o aplazado? Algo de esto se dice en el opúsculo que es la filosofía, tal. Y dice, en el papel de la filosofía se alude a una noetología en cuanto a perspectiva que no podría confundirse ni con la perspectiva psicológica, por ejemplo, la que es propia de la epistemología genética en el sentido de Piaget, ni, y subrayamos, ni con la perspectiva gnoseológica, ni siquiera con la gnoseología del cierre categorial. Tendría que ver más bien con la perspectiva de una lógica material dialéctica. Y dice, probablemente Alberto Hidalgo tiene razón cuando dice que la formulación del proyecto noetológico en el papel de la filosofía quedó varada en el preciso instante en que sus materiales básicos ingresaron en el círculo más potente de la gnoseología. Vamos a ver, porque en este punto creemos pertinente posicionarnos al respecto de este supuesto abandono de la noetología, que muchos discípulos de Gustavo Bueno le acusan, ¿no? A ver, tal y como hemos afirmado anteriormente, el material filosófico rechaza el entendimiento agente, que según la fenomenología debe ser buscado en nuestro interior, donde es proyectada la realidad, y que por otra parte caracteriza el cartesianismo y el idealismo alemán, etcétera. Y en cambio, o sea, contra esto, afirma que la razón es subjetiva y operatoria y parte de la idea del sujeto operatorio corpóreo, que a su vez forma parte del mundus aspectabilis, que lo rodea, MI,
en el cual realiza sus operaciones, por lo que es este mundo a partir del cual el sujeto debe partir. Por tanto, y aquí realizamos la siguiente pregunta: ¿cómo iba a continuar Gustavo Bueno con el estudio del pensamiento dialéctico, lógico-material que establece la noetología, si no objetivaba este mundo a partir de unas partes constitutivas que vienen dadas de las técnicas y de las ciencias? Vale, pues para poder operar sobre estas partes, creemos que primero debía distinguirlas y aclararlas, no ya desde una racionalidad epistemológica, que venía ya circulando en toda la historia de la filosofía y que se reduce a esta dicotomía o a este mecanismo entre sujeto-objeto, sino a partir de los conceptos conjugados de materia y forma. Por lo tanto, creemos que es precisamente por esta razón por la que, a nuestro modo de entender, y esto que estoy diciendo de aquí obviamente no es mío ni mucho menos, y que yo lo recojo de mis estudios con Juliá, que a su vez me consta que lo recoge de, por ejemplo, la siguiente cita que voy a poner a continuación. Pues creemos que a partir de este punto es donde viene la dedicación de Bueno al asunto del cierre categorial. Un cierre que objetiva estas esferas del mundo sobre las que opera el ego trascendental en la constitución del mapamundo y de la filosofía, o en campos categoriales que no son cerrados. Bien, la cita es la siguiente. Dice Bueno: la gnoseología dejó marginada a la noetología en el momento que aquella se orientaba hacia el análisis de identidades asociadas a los contextos determinantes en torno a los cuales se consideraban constituidas las ciencias categoriales, y ello obligaba a poner en otro plano un proyecto de tratamiento universal y global en el cual las leyes del pensamiento científico quedaban mezcladas con las leyes del pensamiento filosófico, mundano, etc. Ojo, se trataba de partir de las ciencias positivas y de renunciar, por tanto, en principio, al proyecto de investigación de unas leyes universales del pensamiento, desde las cuales las leyes del pensamiento científico pudieran pasar a ser un mero caso particular. Bien, segunda pregunta que se nos plantea en este punto: ¿de qué manera quedarían delimitadas entre sí o cómo se distinguirían estas dos ideas de gnoseología y noetología? Porque aquí están, en estos textos de Gustavo Bueno, pues circulando esas dos ideas, y creemos que deben quedar claras, pero no cerradas, obviamente, porque esto siempre da pie a múltiples estudios, ¿no? Bien, pues aquí nos remitimos a la lógica de clases, donde ponemos gnoseología y noetología, y pues, por ejemplo, podría darse la primera casuística, ¿no? Puede ser que la gnoseología y la noetología, pese a ser dos ideas distintas, tengan alguna conexión entre ellas, ¿no? O puede ser que la gnoseología haya absorbido la noetología y por ello, bueno, decidió no continuar, la dejó porque pensó que la noetología ya estaba dentro de la gnoseología incluida. Puede ser que, por contra, al revés, la noetología abarque la gnoseología, en tanto que la gnoseología sea una parte de la noetología, o, finalmente, pues que no quepa ninguna diferencia entre ellas porque son lo mismo, noetología y gnoseología. O, me queda una, que no hay intersección, efectivamente. Bien, pues creemos que la manera de distinguir esas dos ideas es a partir de la idea de cierre que no clausura, desde la cual podemos distinguir fundamentalmente la racionalidad gnoseológica de la noetológica. Y esto lo sacamos del ensayo de una teoría antropológica de instituciones de Gustavo Bueno. ¿A qué nos referimos? Mientras que en una racionalidad, en este caso la gnoseológica, interviene la racionalidad cerrada en su forma de racionalidad formal o parcial o de racionalidad total, tal y como se puede apreciar en las matemáticas, la mecánica, etc., en la otra, es decir, en la noetológica, interviene la racionalidad abierta en su forma de racionalidad abstracta y de racionalidad ordinaria, como es el caso de la racionalidad del jugador de ajedrez, del estratega militar, del jefe político, o de las ciencias en contexto de descubrimiento, o de la racionalidad del meteorólogo, dice Bueno. De esta manera, la racionalidad abierta sería aquella que envuelve a diversas y heterogéneas categorías o campos materiales. Y pues ponemos como ejemplo pues tanto la racionalidad poética como la racionalidad musical, en nuestro caso, la racionalidad de la propia institución de la religión, la racionalidad científica, la gnoseológica, la racionalidad política, la racionalidad filosófica. Es decir, que la noetología constituye un ámbito común entre diversas categorías. Y esto es lo que queremos dejar claro. Sin ir más lejos, pues en este texto en el que nos basamos para esta charla, ¿no?, en Poemas y Teoremas, del 2009, que por lo mismo forma parte de lo que ya sería el cuerpo de la esencia noetológica, Bueno realiza una analogía de atribución entre un soneto de Lope de Vega y un teorema de Euclides,
donde demuestra, ni más ni menos, la existencia de una racionalidad común entre estas dos instituciones diversas. Y lo podemos ver aquí. Dice, sin embargo, aquí sería en notología y nosología, haciendo memoria de unas palabras, sí. Dice, sin embargo, y subrayamos, el proyecto de una noetología sigue desbordando el proyecto nosiológico como proyecto de una teoría general de la ciencia, puesto que aquel, el de la noetología, puesto que aquel buscaba englobar tanto las formas de proceder de la razón científica como las formas de proceder de la razón filosófica. El análisis de los procedimientos más generales de la razón dialéctica, de sus desarrollos constructivos, de sus contradicciones internas, de sus metábasis, esta idea la veremos más adelante, es una tarea que, sin perjuicio de su ambigüedad, la consideramos todavía abierta a la filosofía. Es decir, que, bueno, una vez estableció los cimientos doctrinales de la noetología, sus textos nucleares, como hemos dicho, ¿podría decirse que dejó varado el desarrollo doctrinal de estos materiales noetológicos? Podría decirse. Ahora bien, nosotros decimos que sería que dejó, digamos, interrumpido este desarrollo doctrinal, pero de forma explícita. Es decir, en pro de elaborar una teoría de la ciencia necesaria para poder construir unos cimientos sólidos, científicos y técnicos, como hemos dicho. Pero decimos explícito porque a nuestro juicio sí estuvo funcionando la noetología de forma implícita el desarrollo filosófico de todo el cuerpo y curso del desarrollo del sistema filosófico de Gustavo Bueno en aquellos años. Porque la noetología se define como la disciplina que estudia las leyes universales del pensamiento lógico-material, entendiendo este pensamiento no en términos subjetivos psicológicos, sino subjetivos lógicos. Y, pues no sé, si hay alguien que dice que para construir un sistema filosófico tan potente como el material filosófico, que todavía no podemos vislumbrar los desarrollos futuros que puedan tener o las consecuencias que pueda tener este sistema sobre multiplicidad de categorías, porque es demasiado pronto, pues, pero si ustedes me dicen que para construir este sistema no hizo falta que estuviera disuelta una estructura procesual interna basada en un pensamiento subjetivo lógico-material que confrontara dialécticamente las ideas, pues sinceramente no sé a partir de qué sistema se constituyó esta dialéctica de ideas, ¿no? Porque uno puede decir, ¿es la nosiología? Pues yo creo que no, porque la nosiología es una racionalidad cerrada que efectivamente está dentro de un espacio. Recordemos que el material filosófico, por lo menos en el diccionario, lo hemos leído en el diccionario de Pelayo García Sierra, el material filosófico se define a partir de tres espacios: el espacio antropológico, el espacio nosiológico y el espacio antropológico. Lo he repetido, ¿no? Espacio antropológico, espacio ontológico, espacio nosiológico. Entonces, si la racionalidad nosiológica está dentro de un espacio, es una racionalidad cerrada. Uno no puede constituir un espacio ontológico a partir de la racionalidad nosiológica. Es que nosotros lo creemos imposible. Entonces, yo creo que efectivamente la noetología ya estuvo implícita, ¿no? O sea, varada o no sé. Bueno. Bien, pasamos a continuación a tratar las herramientas que analizan la constitución de esta estructura procesual interna que hemos mencionado. Esta herramienta la encontramos explicada por Gustavo Bueno en otro texto muy importante, publicado, por cierto, 2 años después del volumen 5 de la teoría de cierre categorial, y que también forma parte del cuerpo de la esencia de la noetología. Nos referimos al texto sobre la idea dialéctica y sus figuras. En este texto, Bueno realiza un profundo estudio en el que asienta detalladamente los fundamentos acerca de una concepción filosófico-materialista de la idea dialéctica. Y para ello recoge nuevamente los axiomas noetológicos, si bien se centra el axioma de la contradicción. Bueno, lo que nos interesa aquí, para tampoco extendernos demasiado, es que sería la parte de Gustavo Bueno distingue los dos modelos generales, los modos generales que pueden observarse en el proceso de contradicción dialéctica. Sería el modo estructural y el modo procesual, que, si se acuerdan, ya lo vimos cuando citamos un texto de El papel de la filosofía, ¿no? Decía Bueno, sí, hemos leído antes, ¿se acuerdan? Que en El papel de la filosofía, Bueno dice que la noetología ofrece, sin embargo, un marco general conformado por una estructura procesual interna. Y aquí Bueno habla de estructura procesual interna, pero no sería, o por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, hasta 1995,
con la idea dialéctica de sus figuras cuando ya Bueno distingue entre el modo estructural y el modo procesual. Y esto, claro, es muy conveniente para nuestro campo, ¿no? Nuestra categoría, porque adquiere una mayor fuerza a la hora de aplicarlo a lo que vamos a aplicar, ¿no? Porque dice, bueno, cuando distingue estos dos modos, dice el modo procesual se nos dibuja cuando los términos de la incompatibilidad dialéctica se nos presentan según su trayectoria de origen y eminentemente como procediendo unos como desarrollos de los otros. Y aquí eso es lo que nos interesa, la dialéctica procesual parece por ello como si estuviese dotada de movimiento. Bien, esta estructura procesual consta de unas figuras de la dialéctica que Bueno clasifica de la siguiente manera: aquellas que tienen que ver con el movimiento y las que tienen que ver con la dirección. ¿Figuras que tienen que ver con el movimiento? Pues aquí Bueno las constituye a partir de la distinción platónica entre tautón y heterón, es decir, entre lo mismo, tautón, y heterón, lo distinto, plasmada también en el sofista, a partir de la cual se nos muestran 5 géneros que nos conducen a su vez a 4 situaciones. Lo mismo desarrolla lo mismo, lo distinto desarrolla lo distinto, que serían 2 situaciones analíticas, y en cambio a partir de las situaciones dialécticas, que es lo que le interesa a Bueno, es decir, lo mismo produce lo distinto, que sería una divergencia, y lo distinto produce lo mismo, una convergencia, serían dialécticas estas situaciones. Segundo criterio, el de la dirección, estas figuras de la dialéctica. Pues bien, ¿cómo se constituyen las figuras de la dirección? Pues a partir de lo que Bueno define como progresus y regresus. Es decir, todo movimiento que conduce hacia adelante será un progresus y, en cambio, lo que conduce hacia atrás, un regresus. Con esos 2 criterios, es decir, el de convergencia-divergencia y el de progresus-regresus, se obtiene una taxonomía de 4 figuras dialécticas que Gustavo Bueno denominó de la siguiente manera, pues haciendo uso de la capacidad que decíamos en la introducción, ¿no? de conformar neologismos, ¿no? Pues a partir de la metábasis, catábasis, anástasis y catástasis. Y dice, obtenemos una taxonomía de 4 figuras dialécticas que asignaremos inspirándonos en el término griego vaino, que precisamente corresponde al verbo latino gradio, subir, entrar, para significar el progreso hacia adelante, y stasis, estación de tensión, para significar la detención, retención o regresos del proceso. Metábasis y catábasis son las figuras del progresus, anástasis y catástasis las del regresus. Y aquí pueden observar la tabla de los 2 criterios, metábasis, catábasis, anástasis, catástasis. Bien, pasamos ya, no somos el tiempo, al segundo punto. Bien, muy bien. Sería la explicación general de la racionalidad común entre las ciencias y las artes en poemas y teoremas, y posteriormente la aplicación de la noetología a la categoría musical. Bien, poemas y teoremas, muchos ya los que están dentro del mate filosófico lo sabrán, pero bueno, los que no, pues fue publicado por Gustavo Bueno en junio del 2009 a raíz de una jornada que tuvo lugar el 27 de mayo de ese mismo año, dedicada a analizar y debatir el proyecto del doctor Jesús González Maestro en torno a una crítica de la razón literaria. Y este texto de poemas y teoremas, junto con un mes después, pues sí, verdad, que fue publicado en julio de 2009, pues constituyen una reexposición y desarrollo del ensayo sobre noetología y gnoseología, haciendo memoria de unas palabras, que es el que venimos citando, ¿no? En este texto, acordémonos que Gustavo Bueno realizaba un paralelismo entre algunos poemas argumentativos, como el célebre soneto de Lope de Vega, el de Suelta y Manso, Mayor al Extraño, y algunas proposiciones de Euclides clasificadas en problemas y en teoremas. En este sentido, la afinidad que Bueno constata entre dichos sonetos y teoremas reside en que ambos son instituciones diversas. Ya no es que solamente pertenezcan a 2 categorías distintas, una a la científica, que sería el teorema, y otra a la artística, a la literaria, que sería el poema, sino que en sí ya son 2 instituciones diversas. Hacemos esta aclaración porque, como veremos a continuación, dentro de una propia categoría hay muchas instituciones diversas también. Es decir, no solamente es porque sean 2 categorías distintas, sino porque... Bien, bueno, pues en este texto del 2005, Gustavo Bueno recoge nuevamente los axiomas de la noetología presentados en 1970, si bien modifica los axiomas de la contradicción, asimilación y... sí,
contradicción, sí, porque la primera no la llega a modificar. Bueno, y sustituye la contradicción por la contraposición y la asimilación por la resolución. Como pueden ver, bueno, ahora cuando aparezca en la siguiente cita, sí. Dice, la racionalidad humana la haremos consistir en una definición por recurrencia en un proceso dialéctico en el que tuvieran lugar las transformaciones idénticas, pero ante todo transformaciones, a lo largo de 3 momentos o fases. Y dice, un momento de posición operatoria de partes, momento que implica una composición y descomposición o destrucción de las partes compuestas respecto de terceras, un momento de contraposición con el medio entorno o con las partes del entorno y un momento de recomposición controlada de las partes contrapuestas o resolución. Bien. Y dice, ilustraremos estas ideas con un ejemplo concreto. Y esto queremos ponerlo porque después vamos a ver cómo esto tiene su implicación en la música, ¿no? Como lo veríamos. Y dice, la racionalidad del fusil como arma de un soldado de infantería durante los siglos XIX y XX, en cuanto a racionalidad inseparable de la racionalidad del soldado fusilero. Y dice, fusil y fusilero constituyen una institución compleja, sin duda. El fusil, segregado del fusilero, es una institución, o lo ha sido durante muchas décadas, en muchos ejércitos. Como institución se le reconocerá la racionalidad mecánica alfa-operatoria, que es propia de un aparato mecánico, de teleología bien definida, en un terreno genérico, aunque indefinida en el terreno concreto individual en el cual ha de entrar en acción precisamente la racionalidad conductual o beta-operatoria del soldado que lo dispara a fin de acertar al blanco. Bien, ¿esto cómo se nos ocurre hacer esta analogía con la música? Pues igual que la racionalidad mecánica del fusil, nosotros es una racionalidad mecánica intrínseca en los instrumentos musicales, es decir, nosotros vemos la racionalidad, análogamente, la racionalidad del fusil, que es una racionalidad mecánica, dentro de la racionalidad de los instrumentos musicales, pero que esta racionalidad mecánica debe combinarse siempre con las racionalidades operativas de los instrumentistas, al igual que la racionalidad del fusil se ha de combinar con la racionalidad del fusilero. Bien, siguiendo con el estudio de la idea de institución, Bueno explica en este artículo, precisamente en Ensayo en una teoría antropológica, la distinción entre instituciones holomórficas e instituciones meromórficas. Y bueno, esto lo consideramos de vital importancia, ya que nos permite entender el conglomerado de complejos de instituciones que dependen unas de otras en lo que sería la categoría musical, ¿no? Por ejemplo, la institución puente modulante, ¿no? La institución puente modulante de una sonata o la institución divertimento de una fuga serían instituciones meromórficas respecto a la institución holomórfica sonata y fuga. O, por ejemplo, la institución scherzo también sería meromórfica respecto a la institución holomórfica de las sinfonías. Recordemos que una sinfonía tiene un primer movimiento que es forma sonata, segundo movimiento que puede ser, no sé, un minueto, un scherzo, o sea, son instituciones que están dentro de lo que es probablemente la sinfonía, que sería la institución holomórfica, ¿no? Estas partes serían meromórficas. Bien, con todo ello, el estudio noetológico que lleva a cabo Gustavo Bueno en Poemas y Teoremas, pues se basa en las 6 fases analíticas de los teoremas de Euclides propuestos por Proclo. Para los que no lo sepan, Proclo fue uno de los representantes, junto con Plutarco, de la escuela neoplatónica y uno de los últimos filósofos clásicos, es del 412 al 485 después de Cristo. Bien, pues bueno, a partir de esto que propone Proclo, ¿no? Estas fases, pues realiza una refasificación ternaria inspirada en criterios noetológicos comunes entre el poema de Lope de Vega, que sería la institución perteneciente a la categoría artística de la literatura, y el teorema de Euclides de la categoría gnoseológica de la geometría. Y dice, bueno, aquí lo siguiente, los teoremas de Euclides se despliegan en general precisamente a lo largo de aproximadamente 14 líneas, a su vez reclasificadas según diferentes criterios. El más importante, y al que nos atendremos en adelante, el de las 6 fases propuestas por Proclo. Y dice prótasis, ectesis, diorismos, kataskeue, apodeisis y simperasma. Fasificación cuyos fundamentos son muy confusos y precisamente por ello requieren una refasificación.
El mismo Proclo propuso una refasificación ternaria, enunciado, demostración, conclusión, que, como es fácil ver, resulta ser excesivamente ambigua y externa. Más adelante propondremos una refasificación también ternaria, pero inspirada en criterios noetológicos, que es lo que vamos a ver nosotros después y aplicaremos a esta institución musical, ¿no? Bien, aquí es la tabla que él propone, tal cual en Poemas y Teoremas, que sería el cuadro comparativo entre estas dos estructuras, la estructura noetológica del teorema de Euclides y la del soneto de Lope de Vega. Bien, vamos a ver, vale. Antes de aplicar esto análogamente a la sonata, debemos primero que nada exponer la aplicación que tendrían todo esto que hemos explicado de la noetología, ¿no? Tanto pues, los axiomas de la noetología como las figuras de la dialéctica, cómo esto tendría una analogía o cómo se aplicaría a la categoría musical. Y naturalmente volvemos a insistir que esto no es nuestro, sino que yo lo recojo de Vicente Chulia, de la filosofía materialista de la música, que se viene desarrollando desde el 2018. Y también he tenido la oportunidad de tener pues, algunos textos inéditos que Vicente está desarrollando para su tesis doctoral y que ha compartido conmigo. Pues muchas gracias. Bien, bueno, antes de pasar a explicar los axiomas de la noetología, las figuras de la dialéctica, debemos primero advertir de una cosa que creemos que es muy importante. Los axiomas noetológicos en música no se pueden explicar, ¿cómo lo digo? Contradicción, contraposición, es esto. Resolución, es esto. Composición idéntica, es esto. No. Es decir, se han de explicar, pero inmediatamente aplicándose a una institución musical concreta, es decir, un scherzo, un minueto, una sonata, una pasacaglia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son cierres operatorios que dependiendo de la fisonomía de cada obra concreta, se concatenan de una manera u otra. Es decir, que explicar formalmente los axiomas noetológicos, ¿no? Como os he dicho antes, sin ir directamente a una obra musical, en nuestro caso concreta, nos derivaría en el error de deslizarnos a vertientes hegelianas o formalistas que buscan una racionalidad universal, pero independientemente de la materia. O incluso, por ejemplo, a la idea de noema husserliano, ¿no? Basado en una epogés que nos conduciría a un idealismo. Es decir, no se pueden explicar los axiomas de la noetología como si fuera un dogma y después decir, mira, con este modelo yo lo aplico, la materia tiene que adecuarse a este modelo, ¿no? Sino todo lo contrario, como iremos viendo a continuación. Ahora bien, esto no ocurre así con las figuras de la dialéctica en música. ¿Por qué? Porque las figuras de la dialéctica nos conducen a propiamente la materia en sí misma, es decir, a términos de lo que ayer explicó Julia, el espacio melológico. Me refiero, por ejemplo, pues a quintas, a cuartas, a movimientos contrapuntísticos y melódicos, a temas, a contrasujetos, a respuestas, a motivos, etcétera, etcétera. Entonces, por esta razón, vamos a empezar directamente por la segunda parte. Vamos a empezar explicando cómo aplicaríamos las figuras de la dialéctica a la música y dejaremos por último los axiomas para que no parezca esto que explicamos los axiomas y se queda esto en la nebulosa y no se aplica nada concreto, ¿no? Los axiomas lo dejamos al final para ya automáticamente aplicarlo. Bien, ya sabemos que las figuras de la dialéctica son 4, metábasis, catábasis en progresos y anastasis y catástasis en regresos. Pues bien, el primer criterio, que recuerden que es convergencia y divergencia, ¿cómo lo aplicamos en la música? Pues a partir precisamente de las distintas contraposiciones implicadas en los múltiples procesos contrapuntísticos. Es decir, en este sentido, la divergencia musical constituirá todo contrapunto vertical u horizontal que se produzca entre los términos operatorios, pues términos métricos, melódicos, contrapuntísticos, cromatofónicos, acórdicos, mientras que la convergencia se referirá a todas aquellas periodicidades que asimilen estos patrones terminológicos comunes que se presentaron en la identidad establecida en la sustancia musical. Dicho de otro modo, todo aquello vinculado con la convergencia tendrá como referencia la idea de tema o sujeto, que es a partir de la cual se identifica una obra musical, y toda divergencia tendrá que ver con el contrapunto y con el contraste terminológico con este material básico. ¿Y qué ejemplo podemos poner de esto? Pues, vale.
Pues, por ejemplo, la Sinfonía Incompleta de Schubert, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el tema A? Pues empezarían los bajos haciendo el... ¿Vale? Y luego, ¿cuál sería el tema B? Para que vean este contraste, esta divergencia. Que tendrá que ver esto con el... ¿No? Eso es una divergencia. ¿Cuál sería la convergencia? Cuando vuelva a sonar este tema principal, este tema A, o cuando puede haber procesos de convergencia cuando dentro propiamente del tema B, del hayan momentos o términos del tema A que estén ahí confluyendo y o procesos armónicos que haya una confluencia, entonces veas ahí una convergencia, ¿no? Eso serían esta aplicación. Esto en cuanto a convergencia y divergencia, porque recordemos que es convergencia y divergencia entre términos, término métrico, término contrapuntístico, término cromatofónico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora viene el segundo criterio, y recordemos que es el de progresus regressus. Y aquí, pues, tiene como referencia las morfologías del eje armónico del espacio melódico en cuanto a su sistematicidad tonal, es decir, en cuanto a tonos como totalidades distributivas, que estos tonos como totalidades distributivas conformarían, se concatenan con otros tonos y formarían lo que serían las escalas ascendentes y descendentes. Esto por una parte, y luego sería pues el conjunto de tonos que forman las totalidades atributivas, que aquí tendríamos pues las modulaciones, básicamente de unos tonos a otros, ¿no? Bueno, pues a partir de esto tenemos el círculo de quintas, que es el círculo de quintas es el que conforma la base del eje armónico y que será el criterio de las modulaciones que denominaremos modulaciones en progresus o modulaciones en regresus. ¿Qué es el círculo de quintas? Para que no lo sepa. El círculo de quintas refleja la relación entre los 12 semitonos de la escala cromática. Esto tiene su referencia, ¿no?, en Pitágoras, ¿no? Pitágoras ya dijo que cualquier intervalo puede expresarse como una combinación de un número mayor o menor de quintas justas. Pues, ¿qué es el círculo de quintas? Pues una combinación de quintas justas en progresus o en regresus. Es decir, si partimos de un tono fundamental, por ejemplo, do, aunque puede ser cualquier tono, do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, cualquier tono, si partimos de un tono fundamental, en este caso vamos a partir de do, pues tenemos en progresus sucesión de quintas, do, sol, do, re, mi, fa, sol, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, sol sostenido, etcétera, y va completándose el círculo. Ahora, eso es en progresus, a partir del tono principal. Obviamente, mientras más lejanos estén el círculo de quintas, las quintas justas, más lejano del tono principal, más choques y más divergencia en ese eje armónico. Ahora bien, eso sería en progresus, quintas ascendentes. En regresus, al contrario, quintas descendentes. Do, pues, ¿cuál sería el primero? Do, si, la, sol, fa. Do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol y volvemos otra vez. ¿Vale? Bueno, entonces, este círculo de quintas digamos que es la referencia por el cual nosotros veremos el progresus y el regresus armónico. Vale. Bueno, antes de seguir, aquí pues hay que traer a colación pues, la vuelta del revés, que Julia ayer ya lo expuso muy rápido, pero claro, lo pusiste tan rápido que voy a un poco enfatizar en ello, ¿no? La vuelta del revés que hace Julia de las teorías fenomenológicas de Anselmet y Celebidache, que insistimos, hay que estudiarlas, es decir, no hay que desecharlas, no hay que tirarlas, hay que estudiarlas, interpretarlas y filtrarlas, como hizo Bueno. Bien, estos dos directores de orquesta, Anselmet y Celebidache, utilizaban los términos psicológicos, ¿no?, de extroversión e introversión, que de alguna manera pues, siempre nos remiten al sujeto consigo mismo, ¿no?, fuera del sujeto y dentro del sujeto. Y también utilizaban los términos activos y pasivos, ¿no? Vamos a ver de qué manera. Ahora bien, estos dos directores lo utilizaban de diferente manera, ¿no? O sea, Anselmet, por ejemplo, aplicaba el término de intervalo extrovertido a todo aquel intervalo ascendente e introvertido al descendente.
Ahora bien, las funciones de activo y pasivo sería pues, la relación de quintas que hemos dicho antes. Es decir, para Ansermet, vamos a ver aquí el ejemplo, aquí, arriba pueden ver un ejemplo, ¿no?, de los mismos intervalos y abajo son los mismos, pero entendidos de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, Ansermet. Ansermet, la extroversión e introversión la aplica a intervalos ascendentes o descendentes. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero, ¿no? Do, la, una sexta, do, la, do, re, mi, fa, sol, la. Es un intervalo ascendente, es extrovertido. El siguiente, la, mi, es introvertido porque es descendente. Ahora, ¿cómo se ve aquí reflejado el activo y pasivo? El círculo de quintas que hemos dicho antes. ¿Por qué el primero es activo? Porque la respecto a do está en progresus del círculo de quintas, do, sol, re, la, hemos dicho antes. Y el segundo es también activo, efectivamente, porque es la, mi, do, sol, re, la, mi, sigue siendo, y en cambio el segundo ya es introvertido por esto mismo. Si van a la serie, al círculo de quintas, verán que es un intervalo, es una quinta justa en regresus. Bien, ahora, pero Celebidache que es totalmente distinto, puede parecer que es lo mismo, pero es distinto. Es decir, Celebidache que en cambio ofrece otro criterio, aunque sí que está basado en estas mismas ideas de extroversión e introversión que nosotros rechazamos, pero sí que es verdad que el criterio que le ofrece podríamos considerarlo un poco más potente, ya que la función de activo y pasivo lo aplica al número de frecuencias por segundo, es decir, cuanto más rapidez de vibración, en este caso por ejemplo de una cuerda, ¿no?, cuanto más rapidez de vibración el sonido es mucho más agudo, está mucho más tenso y es más agudo. Cuanto menos rapidez de vibración de una cuerda, por seguir el mismo ejemplo de la cuerda, el sonido es más grave, vibra menos cantidad de veces y es más grave. Y establece el dualismo extroversión-introversión desde la perspectiva del círculo de quintas, o sea, le da la vuelta, ¿no? Entonces aquí pueden ver pues, que si ya se mete el primero el activo extrovertido, aquí es extrovertido-activo, pero la extroversión viene por el círculo de quintas, do, sol, re, la, y el activo es porque es ascendente. Bueno, desde nuestros postulados, en cambio, pues la conciencia es operatoria, ¿no?, y está sometida a la realidad material, por lo que nosotros rechazamos estas ideas de extroversión e introversión y simplemente pues, los intervalos hacia el agudo serán ascendentes y hacia el grave descendentes, mientras que la dirección del progresos y regresos, ¿no?, el criterio de progresos y regresos será el que esté vinculado con este círculo de quintas, ¿no? Todo en quinta justa ascendente es un progresus y quinta descendente es un regresus. Vale, pasamos ahora sí a los axiomas. Vale. La propuesta notológica. La propuesta notológica. ¿Cómo se correspondería? ¿Cómo esto se refleja en la categoría musical? Pues precisamente en la propuesta notológica serían las coordenadas o marcas tonales que conforman los glomérulos generadores de la obra. A todo esto, los glomérulos, ¿qué son glomérulos? Aquí tenemos que, porque ahora estamos explicándolo y no tenemos mucho tiempo tampoco de estar parando en cada idea, es necesario que se remitan a la filosofía materialista de la música para entender o profundizar más en lo que yo estoy hablando. Glomérulo es una morfología que ya Gustavo Bueno explicó, que es ovillo, está sacado de la botánica, previamente de la medicina. Bueno, remito a que se dirijan a esta idea, porque si no, previamente a este estudio noetológico nosotros hemos hecho un estudio nosiológico, porque es muy importante. Digamos que es el estudio científico, ojo, al beta operatorio, porque la música se conecta en ese sentido con las ciencias beta operatorias a través precisamente de esta idea de glomérulo, porque si no, la música obviamente no es ciencia. Bien, bueno, ¿qué sería la propuesta notológica? Esta propuesta se corresponde con las coordenadas o marcas tonales que conforman los glomérulos generadores de la obra que establecen los esquemas materiales de identidad, que posteriormente se irán desarrollando, transformando, etcétera, etcétera. Es decir, serían básicamente los sujetos, temas, motivos que se presentan al principio de una obra, ¿no? Y que de alguna manera cierran esos motivos hasta que ya empiezan a desarrollarlos. Bueno, por aquí se dan muchas casuísticas, o sea, es que lo he dicho, no se puede establecer un esquema, la propuesta notológica es esto, porque es que depende de tantos factores, tantas casuísticas, depende de cada obra musical. Bien, la contraposición. La contraposición en música sería lo que en la enseñanza tradicional de tratados como el de Hilarión Eslava
se ha denominado como la variedad, es decir, con el correcto uso operatorio de las contraposiciones terminológicas, convergencia y divergencia entre términos que van evolucionando hasta el momento en el que alcanzan su mayor grado de contraposición. Bien, y por último la resolución sería el axioma que debe asimilar precisamente estas contraposiciones terminológicas que se han ido generando de la composición. ¿Y cómo se asimilarían? Volvemos de nuevo a depende. Depende de la obra, depende del compositor, depende de muchas cosas. Es decir, esto no es cerrado, no es una ciencia. No es una ciencia. Bien, dicho todo esto, hemos dicho propuesta, contraposición y resolución. Pero ojo, aunque esta estructura notológica pudiera corresponder al esquema formal de la forma sonata, por ejemplo, o al de la forma fuga, que los músicos que hay aquí saben cuál es y no lo voy a decir. Forma sonata, exposición, desarrollo, reexposición. Forma fuga, exposición, desarrollo, conclusión. Esto no tiene una correspondencia, o sea, pudiera tener una correspondencia, pero no necesariamente la tiene con la estructura notológica. Es decir, que la estructura notológica no se reduce a estas formas clásicas, sino que responde a lo que hemos dicho, la verdad de resolución concreta de la propia obra, que depende de la propia obra o de la propia ejecución, que dependería del procedimiento operatorio de los términos e identidades desarrollados en cada hacer musical, ¿no? Y aquí recogemos, por ejemplo, el ejemplo que puso Bueno una vez. Yo lo leí en el diccionario de Pelayo, ahora no me acuerdo en qué entrada, o sea que no puedo remitirles, pero es el ejemplo de cuando habla de la medicina, ¿no? Dice que la medicina debe proceder de acuerdo a las variantes que ofrece cada diagnóstico en función de cada paciente y no de acuerdo a un diagnóstico estándar que envuelva al conjunto de pacientes. En este caso, el diagnóstico estándar, aunque pudiera existir en cada institución musical, es decir, el diagnóstico estándar, exposición, desarrollo, reexposición o tal, ese tipo de cosas, en cambio la riqueza notológica no reside en ese diagnóstico estándar, que de hecho puede existirlo, sino que se aplica de acuerdo a estas múltiples variantes que ofrece cada diagnóstico, es decir, múltiples variantes que ofrece cada obra. Porque nosotros hemos encontrado, y esto es así, nadie me lo puede esto rebatir, nadie que sea músico, claro, hemos encontrado contraposiciones dentro de una exposición. Hemos encontrado que lo normal sería que uno pensara exposición, propuesta, desarrollo, contraposición, reexposición, resolución, ¿no? ¿Me siguen? Pues hemos encontrado contraposiciones en la exposición, hemos encontrado resoluciones en la contraposición, es decir, que la estructura ontológica no se aplica a este diagnóstico estándar, sino que atiende a estas múltiples variantes. Bien, vale, dicho esto, para dar tiempo después, pasamos ya a la sonata, ¿vale? Sonata y teorema y la tabla que vamos a presentar, ¿vale? Hemos dicho que lo que vamos a hacer aquí es una extensión de la analogía que realiza Bueno entre la estructura de dos instituciones diversas, como lo son el teorema de Euclides y el soneto de Lope, a partir de la institución de la racionalidad notológica común que las envuelve. Bien. Esta extensión de la tabla la llevamos a cabo a partir de la incorporación de una tercera institución, en nuestro caso la institución de la sonata clásica o lo que en la categoría musical llamamos sonata de la primera escuela de Viena, que bueno, por cierto, esta terminología de la primera escuela de Viena es retroactiva de alguna manera, ya que no pudo existir primera escuela de Viena, si posteriormente, a mediados del siglo XX, no existió segunda escuela de Viena, ¿no? Es decir, esta segunda escuela de Viena, como muchos saben, es la representativa del Arnold Schoenberg, ¿no? Con el dodecafonismo, atonalismo y sus discípulos, ¿no? Entonces, a partir de que a mediados del siglo XX surge la segunda escuela, pues a la primera se le dice primera, esto es así. Y, bueno, pues esta sería la forma clásica, ¿no? de la sonata. Sin entrar en la aclaración de la potencia y debilidad de estas clasificaciones de primera y segunda escuela de Viena, bueno, eso lo dejamos aparte, lo que sí es importante es que la llamada forma sonata es una institución que adquiere una gran importancia en la historia de la música, ya que es la base del mundo sinfónico de las grandes sinfonías del siglo XVIII y XIX. Y sí que es verdad que el núcleo de esta institución residiría sobre todo en las operaciones constructivas de los alumnos de Johann Sebastian Bach, es decir, de Carl Philipp Emanuel y de Johann Christian, que animamos a todos a que vayan a escuchar sonatas suyas, pero bueno, no se puede negar que solamente adquirirá un cuerpo y un curso
potente y potentemente doctrinal y vamos, que tiene unas repercusiones impresionantes con las operaciones de Mozart y Haydn del clasicismo y que bueno, por eso en el gremio musical se dice que Haydn es el padre de la sonata monotemática, ¿no? Bitemática, perdón, padre de la sonata bitemática o de la primera escuela de Viena. Bueno, esta institución Forma Sonata es una institución meromórfica, que se diferencia claramente de las sonatas monotemáticas del siglo XVII y XVIII, pues propias de compositores españoles como Scarlatti, digo españoles porque en esa época Scarlatti era español, es así. Scarlatti, el Padre Soler, Vicente Rodríguez Monllor, que nosotros hemos realizado, por cierto, un estudio de máster en la Universidad Internacional de Valencia, de un estudio notológico de, o sea, lo que hemos hecho aquí, de Mozart, pero de Vicente Rodríguez Monllor, que es un compositor valenciano, nada conocido, por supuesto, no puede ser de otra manera, de sonatas monotemáticas, que pues tienen unas estructuras muy interesantes y bueno, iba a decir animamos a que lo escuchen, pero como no hay nada puesto en YouTube ni nada, pues no. Entonces, bueno, ahí está el trabajo que hemos hecho. Bien, estas sonatas monotemáticas, digamos que eran más heterogéneas, ya que tenían un solo movimiento, ¿no? Donde se presentaba un tema que era desarrollado principalmente en dos grandes secciones, aunque en este compositor que hemos dicho, de Rodríguez Monllor, hay muchas sonatas que ya tienen 3 secciones, es decir, son sonatas muy extensas, ¿no? Donde se ve ahí esta capacidad que tenían, esta alta capacidad increíble que tenían de desarrollar y de expandir la estructura, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un solo movimiento porque a fin de cuentas, aunque tenga 3 secciones o 2 secciones, la última sección sigue elaborando y desarrollando los temas del principio, es decir, no presenta otros temas distintos como la bitemática. Entonces, estas serían, digamos, instituciones holomórficas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la forma sonata decimos que es meromórfica porque está conformada por 3 movimientos diferentes, ¿no? A partir del siglo XIX, son 4, pero bueno, 3 o 4 movimientos que corresponden, pues como hemos dicho antes, el primer movimiento suele ser una forma sonata, el segundo movimiento suele ser un lied y el tercero un minueto, un scherzo, y las que tienen 4 pues normalmente finalizan el cuarto movimiento con otra forma sonata. Bueno, entonces digamos que esta forma sonata es meromorfa de la propia, es una parte de los 4 o 3 movimientos, entonces meromórfica. Bien, en nuestro caso hemos dicho que aquí presentamos la sonata número 16 en do mayor de Mozart, sonata fácil, y lo que vamos a analizar sería concretamente la institución del primer movimiento que se corresponde con la forma sonata. Para ello reforzaremos nuestra explicación apoyándonos en una grabación que hicimos, disculpen la calidad y todo porque la grabamos sinceramente el día anterior a venir por cuestiones de infraestructura que no teníamos, así que pero bueno, simplemente la traigo aquí no como algo artístico, sino como al modo a que como cuando uno hace una exposición o un trabajo de una capilla sixtina, pues no va a traerse la capilla sixtina, sino que trae una foto, pues aquí es igual, es una especie de foto de la sonata, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es ilustrativa porque así no estoy hablando todo el rato y hay sonido, aunque sea grabado. Bien, la forma sonata, hemos dicho, se conforma de 3 partes, exposición, desarrollo y reposición. Voy a decirlo muy rápido para que vean, para que sea más enriquecedor la posterior aplicación, ¿no? La exposición se presentan 2 temas contrapuestos entre sí, aunque muchos tratadistas afirman que el segundo debe construirse como un despliegue de los elementos del primero. Entonces, estos 2 temas que se presentan en la exposición se conectan por medio de un puente o periodo modulante. Una vez suena el tema B con su desarrollo temático, se hace una coda que conduce a la sección del desarrollo. En el desarrollo, estos 2 temas ya adquieren mayor alto grado de contraposición terminológica hasta que finalmente pues, los términos de la exposición vuelven a aparecer en la reexposición, tal y como sonaron al principio, aunque las relaciones tonales son muy distintas, como veremos a continuación, y se finaliza con una coda, una cadencia final. Bien, vayamos a la tabla. Vale, aquí tenemos la quinta columna, es la que hemos añadido nosotros, y pues voy a ir intercalándola con... Vale, se ve que se me ha ido desplegando esto por la conversión, pero bueno. Vale. Bien, podemos observar la prótesis propositiva, que mientras que en el teorema sería construir un triángulo equilátero sobre una recta delimitada, en la sonata sería construir un desarrollo y una reexposición a partir de 2 materiales temáticos que serían el tema A y el tema B,
que tiene la característica de que se mueven en relación de tónica dominante respectivamente. En este caso, volvemos otra vez a afirmar de que esto no es taxativo, esto no es un cierre esencial, es decir, no todas las sonatas se mueven en tónica dominante, sino que hay sonatas que el tema B respecto al tema A está en el modo mayor o en el modo menor, eso depende, ¿no? Bien, la cuestión es que ambos temas deben ser contrastantes entre sí, y aquí estaría la clave de la expansión dialéctica de la música en el contraste. Recordemos que Schubert, del ejemplo que hemos puesto anterior cantando, Schubert afirmaba que la longitud de movimiento dependía del contraste entre sus dos temas principales, es decir, la longitud de movimiento depende del contraste entre los dos temas principales. Cuanto más contraste hay entre dos temas, más hay que expandir la obra porque más contraposiciones hay que hacer y por lo tanto más resolución, más cantidad de resolución hay que hacer para que esté compensado. Y lo contrario, ¿no? Bien, seguimos. En este caso, aquí podemos observar que la racionalidad de esta institución, la forma sonata, es muy potente. Vamos a ver. Me falta por decir algo. No. Vale, bueno, es que no me da tiempo. Bueno. Vale. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el... Sí, efectivamente. Vamos a escuchar el tema A. Vamos a ir ya directamente al grano para no extendernos porque quisiera que hubiera debate. Vamos a ver, espera un momentito. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, aquí voy a poner unas grabaciones. Vale. Bueno, os voy a poner ya el tema A y el tema B, ¿vale? Primero vamos a escucharlos, ¿vale? Para que puedan un poco... Este sería el tema A. ¿Se escucha? Tema A, ¿vale? Miren la partitura cuando lo permita la pantalla. Y tema B. A ver. Sí. Bien. Si os fijáis, el esquema material de identidad del tema A, nosotros lo hemos pues eso, fragmentado en partes, ¿no? El A, B, C, D. Vamos a explicarlo. El elemento A, ¿vale? Como podéis ver, es cuando hace do, mi, sol, ¿vale? Este elemento A respecto al tema B, estaría ahí, digamos que se ha rotado y contraído. ¿Por qué se ha rotado? Porque en vez de ser, esto era do, mi, sol, una tríada, ¿no? Do, mi, sol, se ha rotado porque en vez de hacer sol, si, re, es re, si, sol. Se ha rotado. ¿Y por qué se ha contraído? Porque no hace re, si, sol, fa, sol, sol, sino que hace re, si, sol. Se ha contraído métricamente, ¿vale? Esto por un lado. El elemento B. El elemento B sería el acompañamiento, que, bueno, eso es el bajo Scarlatti, ¿no? Sí, no, se llama así. El Alberti, el bajo Alberti, ¿vale? El bajo Alberti. Pues aquí sería el elemento B, que se ha contraído métricamente y que en el tema B se ha contraído, pero procede una dilatación, ¿no? Si antes hacía... Es que eso es muy complicado. Si antes hacía mi, fa, mi, re, mi... Aquí hace si, do, si, la, Es decir, estas rotaciones pero están contraídas y a la vez se dilata. El elemento C. El elemento C es el parapam, se ha mantenido, pero, ojo, aquí en el tema B, aunque se ha mantenido, aquí hay otra función, porque si en el tema A servía para cerrar esta primera parte de la periodicidad, ¿no? Hacía do, mi, sol, si, do, re, do, la, y seguía. Aquí no hace re, si, sol, la, si, la, hace re, si, sol, la, si, la, sol, sol, fa, fa. Es decir, es para pam, 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 o sea, es como continúa, extiende, ¿no? O sea, tiene otra función, aunque es lo mismo, pero tiene otra función. Nos queda el elemento D. El elemento D es el intervalo de sexta, ¿no? Do, mi, sol, si, do, re, do, la, ¿vale? Es el intervalo de sexta, que aquí está re, fa, cuando lo puedan ver, ahí re y el fa sostenido, ¿vale? Re, do, si, la, sol, fa, intervalo de sexta, rotado. Bien, en definitiva, que el tema B de la sonata aparece respecto al tema A
constituido a partir de unas divergencias en cuanto a movimientos métricos, diálogos contrapuntísticos, así como en cuanto a la rotación de las identidades que hemos dicho, A y B, ¿no? Pero, en cambio, o sea, a pesar de estas divergencias, existe una correspondencia de identidad con las 4 partes identificadas, es decir, podemos perfectamente observar en el tema B las partes A, B, C, D del tema A, solo que están mutadas, transformadas. Bien, con lo cual lo distinto desarrolla lo mismo y lo mismo desarrolla lo distinto, ¿no? Aquí podemos ver esta. Bien. Ahora que sería la segunda parte, ¿no? La ectesis, es decir, la recta AB sobre la que se construye el triángulo equilátero, pues precisamente la parte más importante, que sería la concatenación de estos dos temas, ¿no? La unidad sinalógica, lo que conecta los temas A y B que hemos escuchado antes, porque los hemos escuchado de forma independiente, tema A, tema B, pero esto no suena así en la obra, ¿no? Entonces, aquí sería, pues, lo que da pie a esa conexión, esta unidad sinalógica, ¿no? Que sería este puente modulante. Bien, vamos a escucharlo primero para que puedan, vamos a ver, sería el exacto. Y ahí tema B. Es decir, todo lo que han escuchado es lo que va del tema A y aquí justamente empezaría el tema B. Bien, vamos a distinguir en este puente modulante dos cosas. Por una parte, la extensión métrica del elemento C de las semicorcheas. Recuerden que el elemento C era, vamos a ver, el elemento C, el parapam, que había antes, ¿no? Pam, 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 parapam. Esas semicorcheas, aquí, pam, taca, 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 esas corcheas se las empieza a dilatar. Bien. Pero por otro lado sería un despliegue melódico del intervalo de sexta, que es el elemento D. ¿A qué voy? Pues si observan, lo hemos pintado, no sé si se ve bien en azul, ¿vale? Empieza la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, la, sol, empieza la, sol, fa, mi, toda esa publicidad, cada primera corchea de cada compás, la, sol, fa, mi, re. Entonces, si hubiera continuado, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hubiera sido totalmente, o sea, no hubiera habido la variedad, o sea, se hubiera caído la proporcionalidad de cómo está construido y, pues, lo que diríamos así popularmente, hubiera sido un rollo, o sea, no se hubiera entendido, no hubiera habido esa variedad, ¿no? Esa contraposición. ¿Qué hace aquí Mozart? En vez de hacer ese intervalo de sexta dilatado, rompe, hace un corte del despliegue de D. ¿Y para qué? Para hacer la transición al tema B, porque si hubiera continuado no hubiera habido capacidad de conectar el tema A con el tema B, porque ya no hubiera habido esa contraposición, ¿no? Bueno, entonces, aquí está ejercitada la figura de la metábasis. Vamos a escuchar ahora el tema A y el tema B unidos por este puente. Tema B. Vale, hasta ahí iría. Hemos escuchado el tema A, el puente modulante y el tema B. Bien, lo que viene a continuación ahora es precisamente el desarrollo temático de B, porque si ahora hubiera hecho este tema B, lo repite, ya está. Se queda esto en el aire, no hay una conclusión, de la propuesta que lleve a la contraposición, ¿no? Se queda de repente, bueno, ¿cómo se desarrolla ese tema B? Pues este tema B es el que termina de desplegar la expansión que viene sucediéndose para cadenciar todo esto en la propuesta, toda la propuesta en la dominante. ¿Por qué en la dominante? Porque aquí está otra vez el progresus del círculo de quinta, esta obra está en el tono de do, dominante, sol, es un progresus. Bien, vamos a escuchar esto. Ahora sería, digamos, lo que viene después del re, si, sol, la, si, la, sol, sol, fa, fa, el desarrollo del tema B.
final de la propuesta, ¿vale? Ahora entraríamos en la segunda etapa, que es la contraposición, ¿no? Que tendría lugar, vamos a ver, vamos a poner de nuevo la tabla, ¿se pone? Sí, que tendría igualmente lugar en las partes del diorismos y la dasqueué. En el diorismos del teorema pone, se describe un círculo con centro en A y radio en AB. Bien, aquí ya entraríamos en lo que sería el propio desarrollo de los elementos temáticos que se han presentado, tema A, tema B, con sus respectivos desarrollos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para empezar esta contraposición, Mozart parte ya de la coda, o sea, de estos últimos dos compases de la propuesta, donde ya digamos que hay una síntesis terminológica de los elementos, el tema A y el tema B, cuando hace tara, tara, tira, 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 tam, cuando hace eso, ahí terminológicamente está compensando, complexionando y apretando de alguna manera los términos del tema A y el tema B. Entonces, Mozart, ¿qué hace? Parte de esta coda, o sea, parte del final al principio, o sea, el final no es final, el final de la propuesta es principio de la contraposición. Entonces, parte de esto, ¿no? Y empieza a operar sobre esta síntesis, ¿no? ¿Cómo opera? Pues modulando en progresos, porque acordaros que estamos en la contraposición, estamos todavía subiendo. Entonces, modula en progresos formando una progresión. Entonces, aquí tendríamos un modelo en sol menor, a ver si lo tengo aquí, no. Vale, bueno, tendríamos un modelo en sol menor que ahora vamos a escuchar, y una primera repetición en re menor. Entonces, vamos a escuchar primero solamente el modelo, ¿no? Cuando decimos modelo y repetición es que se presenta un modelo y terminológicamente se repite igual, solo que en otro tono, pero son los mismos términos, el mismo ritmo, la misma melodía, pero en otros términos. Entonces, aquí tenemos el modelo en sol menor, que sería esto. Hasta ahí. Ahora, lo engancha con la repetición. La repetición sería en re menor. Es lo mismo, pero en otro tono. Vale, y aquí ya se engancha con lo que vamos a ver a continuación. Bien, como pueden observar, seguimos encontrando una analogía poderosa entre la estructura de la sonata y la del teorema. En tanto y cuanto los dos círculos sobre los que se construye el radio AB serían las dos partes isomorfas de esta progresión sobre las que se construyen los principales elementos de la contraposición. Y entramos en la catasqueué. Vamos un poco rápido, porque no... Bueno, en la catasqueué se trazan las dos rectas que forman el triángulo. Es decir, aquí ya se empieza a definir lo que es la forma del teorema, ¿no? Esta definición de la forma, en el caso del teorema, es el triángulo. Y en el caso de la sonata sería la preparación de la reexposición o de la resolución, es decir, cuando la música cae o cadencia hacia la reexposición, ya se está contemplando y totalizando la institución de la forma sonata. Claro, la diferencia es que en el triángulo esta cadencia siempre es igual, porque es un contexto determinante. En cambio, en la forma sonata clásica, pues cada vez es distinta, cada compositor lo hace de una manera, cada ejecutante, yo como pianista lo tengo que hacer cada vez de una manera, no es que lo tenga que hacer, es que sale de distinta manera, o sea, no ya de un día para otro, sino de un minuto a otro minuto, es decir, lo vuelvo a tocar y sale de otra manera, entonces nunca se resuelve de la misma manera. Entonces, ¿cómo realiza Mozart cómo conduce Mozart esta contraposición y cómo la lleva a la resolución? Pues a partir de una dilatación en regresos por medio del ciclo de quintas. Vamos al ciclo de quintas. Si os hablo la partitura, tenemos unas modulaciones en regresos que va a hacer la, re, sol, do, fa. Todo esto son quintas en descendente. La, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, re, sol. Vale. Y vamos a escuchar esto, que es lo último de la contraposición. Va bajando. Ya está, ya ha bajado. Ahora estamos en otro tono. ¿En qué tono estamos? En fa. ¿Qué tiene que ver fa con do? Es el regresus, do, fa. Es decir, estamos ahora mismo en un regresus. Pero como vamos a ver, es un regresus y a veces una convergencia terminológica. Con lo cual veremos ahora una catástasis.
Vamos a verlo. Si se dan cuenta, esta dilatación por ciclo de quintas, la música cae definitivamente en Fa y pues lo que hemos dicho. Y con ello se da paso a la resolución de la sonata, que coincide cuando en el teorema comienza a cerrarse directamente. Entonces empieza a verse las partes iguales de AB respecto a los segmentos de rectas, que son iguales entre sí, etcétera, etcétera. Bien, pues estas partes iguales serán en la sonata clásica el elemento de la reexposición, que es igual que la exposición, pero igual terminológicamente, pero lo que cambia son las modulaciones y la direccionalidad armónica. Vamos a ver ahora mismo aquí está. Vale. Vamos a escuchar igual que hemos hecho al principio. Vamos a escuchar ahora el tema A del principio y el tema B de la reexposición, para que vean que es igual terminológicamente, pero armónicamente no tiene nada que ver. O sea, hay una relajación armónica, hay un regresus. Entonces, el tema A era este, ¿no? ¿Vale? Quédense con esto. Bien, tenemos el tema A en Fa mayor, lo cual respecto al tema de la exposición en Do mayor conformaría este regresus, pero como tiene literalidad de términos es una convergencia. No, aquí no, terminológicamente no diverge, entonces es una, como hemos dicho, catástasis. Ahora bien, el segundo elemento del tema A que hemos dicho al principio, que era el puente modulante, ¿vale? Este puente también sufre una variedad, una mutación. ¿Cuál? Pues que en la exposición vemos cómo era, pero es que ahora en la reexposición se va a dilatar. Entonces, ¿para qué se dilata? Pues para extender de manera notable, por medio de las repeticiones terminológicas, digamos que como ha bajado tanto a Fa, por medio primero, acuérdense, primero cuando estábamos acabando la contraposición, este ciclo de quintas que ha hecho la, re, sol, do, hemos bajado a Fa. ¿Qué pasa? Que si hubiera Mozart quedado bajando, cuando digo bajando me refiero al ciclo de quintas, es decir, relajando la tensión armónica y, o sea, haciendo, digamos, anástasis y catástasis todo el rato. ¿Qué hubiera pasado? Que se hubiera caído la forma, o sea, se hubiera caído la estructura, no hubiera habido capacidad de complexionar, porque hubiera habido una descompensación. Entonces, ¿qué hace con este puente modulante? Al extender terminológicamente hay una divergencia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una anástasis, es decir, divergencia en regresus. Vamos a escucharlo. Es que creemos que es muy importante. Vamos a ver. Sí. Este es el tema A de la reexposición que se va a enganchar ahora con este puente modulante. Dilatación. Esto no lo hacía antes. Mano izquierda. Vale, ahora vendría el tema B. El tema B ahora es distinto también. Vamos a ver. Vale. Estamos en la simperasma ahora mismo, para que se ubiquen. Entonces, estamos en la simperasma. Entonces, ya que al parecer el tema B, terminológicamente igual que en la composición idéntica, pero esta vez en Do mayor, es decir, el tema B ha aparecido terminológicamente igual en Fa. El tema B al principio aparecía en Sol y aparece en Do, sigue siendo un regresus, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sol, Do, una quinta en regresus. Pues tiene lugar una convergencia en regresus, es decir, otro ejemplo de catástasis. Entonces, ahora vamos a ver el tema B, que es donde nos hemos quedado en la grabación. ¿Vale? Entonces tenemos tema B de la exposición, tema B de la reexposición. Ven que sigue siendo terminológicamente igual, si ven el dibujo es exactamente lo mismo, pero armónicamente es distinto. Entonces, vamos a verlo aquí.
sería, bueno, voy a hacer como antes para que vean la comparación. Tema B de la exposición. ¿Vale? En sol. Tema B de la reexposición. ¿Vale? Es decir, estaba en sol y ahora está en do, está relajando. Bien, vamos acabando. Sí. Bien, entonces, ya acabamos. A partir de aquí lo que quedaría pues sería el desarrollo del tema B en perspectiva de regresos y realizar la coda al tono principal y cadenciar final. Entonces, dicho todo esto, ¿qué relaciones encontramos? Que son las que delimitan la demostración de una correcta construcción de la forma sonata clásica. Pues que tenemos, como pueden observar justo en la última columna de abajo, tenemos el tema A de la exposición en do mayor, el tema A de la reexposición en fa mayor. Hay una relación, una unidad diairológica. Vemos una unidad diairológica y una referencia a quinta en regresos, do, si, la, sol, fa, do, fa. Y otra unidad diairológica, tema B de la exposición en sol mayor, tema B de la reexposición en do mayor. Otra relación armónica en regresos y por tanto aquí se complexiona todos los términos y todas las relaciones armónicas que se han ido desarrollando a lo largo de la obra. Entonces, bueno, no puedo no ponerles la última parte porque entonces quedaría esto a mitad. Entonces, final. Desarrollo del tema B, de la reexposición. Bien, ya acabaría. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que las herramientas notológicas dan infinitos estudios, ¿no? Yo he acabado aquí porque tengo que acabar, o sea, esto podría ampliarse al segundo movimiento de la sonata, al tercer movimiento de la sonata, a otro tipo de sonatas. Bueno, me ha faltado, porque tomé apuntes en la lección de Tomás, entonces me ha faltado incluir dentro del cuerpo varias cosas. En el cuerpo de la notología también se incluiría el texto del 2013 sobre el poema de Cetina, que también hace un estudio notológico. Aplica igualmente la tabla, pero no pone la tabla, simplemente, o sea, lo hace redactando. Entonces, esto es muy importante, fue en el 2013, creo que fue el último escrito sobre este tema. Entonces, y luego una cosa que también me llamó la atención de Tomás fue que dijo que el poema de Ojos claros serenos, de Cetina, bueno, encontraba una mayor analogía respecto a la estructura del teorema que el soneto de Lope de Vega. Y entonces yo esto aquí me viene ahí al dedo porque es que a mí me ha pasado lo mismo en la sonata, es decir, hay sonatas, como hemos dicho antes, que la estructura notológica no se rige por un diagnóstico estándar, sino que se aplica a cada materia de forma distinta. En las sonatas, la sonata de Montllor, de Rodríguez Montllor, que hemos dicho antes, que fue el trabajo que hicimos de máster, esta tabla es completamente distinta, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, sí que es verdad que la aplicación de Montllor pudiera ser un poco más forzada. No es que sea forzada, sino que no hay tanta analogía de, siendo que es de atribución, pero por así decir de proporción, aunque no es de proporción, es de atribución, pero quiero decir que hay una mayor analogía respecto a la sonata de Montllor. Hay más analogía en esta que la de Montllor. Es decir, la de Montllor me pasa un poco igual, como dijo Bueno. Entonces aquí vi unas analogías increíbles. Y esto no tiene nada de malo, esto simplemente es que precisamente demuestra la potencia de la notología, es decir, que la notología se adapta, no es que se adapte, es que está disuelta en todo tipo de instituciones. No es que yo quiera aplicarla, es que está ya, solamente hay que trabajarla, hay que verla, porque es una racionalidad abierta que ya está de por sí, solo que hay instituciones en las que incluso también está en sistemas de análisis, solo que pues como Chulia dijo en el manual, ¿no? Es decir, neotología adecuacionista, neotología como un neologismo, ¿no? Neotología descripcionista, es decir, que hay sistemas de análisis música
que no es que no tengan neonatología, la neonatología está. La neonatología es una racionalidad abierta, es un pensamiento dialéctico, subjetivo, lógico, está ya de por sí, yo no lo aplico a nada, pero está trabajada, está de forma ecuacionista o está de forma descripcionista. Entonces, yo abogo por una neonatología circularista, porque es la del material filosófico, ¿no? La que tiene que defender el material filosófico. Y entonces, yo, pues, ¿cómo concluiría? Pues que la aplicación neontológica no es cerrada, ya lo hemos dicho, no se reduce al adecuacionismo formalismo, es decir, yo no presento aquí esa tabla y ahora vienen ustedes, viene un estudiante de música o un profesor o un catedrático y quiere aplicar esto a otra sonata o a otra estructura, a otra institución y la aplica de forma igual. Eso estaría mal, porque es que es imposible, ni siquiera con otra sonata de Mozart va a ser lo mismo. Entonces, eso, cuidado. Y esto responde a materia y forma conjugadas, es decir, constantemente conjugadas, es que no puede ser de otra manera. Y nada, y animo a que a los discípulos de Gustavo Bueno y a la Fundación Gustavo Bueno y a todos los que están trabajando dentro del sistema, pues que abunden en esto, porque yo esto lo he hecho, bueno, principalmente animada por Tomás, pero lo he hecho principalmente porque veo que en materia de neonatología no se está desarrollando nada. Yo empecé a descubrir la neonatología, obviamente, por Vicente Chulia, por Tomás García, por Marcelino, Ecariz también lo ha nombrado, lo ha explicado, pero poco más. Entonces yo con esto pretendo un poco, Vicente Chulia, claro, entonces yo con esto pretendo un poco pues zarandear el árbol del material filosófico a ver si caen frutos y pues nada, que caigan muchos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí los que tienen que hablar pues son los músicos y en primer lugar pues Vicente, ¿no? Pero bueno, Antonio, tan amable como siempre, me ha brindado el micrófono y pues nada, aprovecho pues para, felicitarte, presentar mi admiración más, hasta el punto que en algún momento pues es que, bueno, se me saltaban las lágrimas porque veía un ejercicio por tu parte tan elegante y como a la vez no solamente eres una persona que te has inquietado por la filosofía, sino que eres una gran música porque dominas el piano. Yo te he visto interpretar piezas de piano y además pues la pieza la has ido cantando. Bueno, realmente es que no se te puede pedir más. Y el análisis tan fino, y bueno, yo ahora ya siento ganas de coger esta sonata número 16 y ahora va a ser completamente diferente de cómo la estaba escuchando días atrás. A partir de ahora pues va a cobrar una dimensión nueva, completamente nueva, pues gracias a tu trabajo, ¿no? que realmente es encomiable. Y yo te auguro pues los grandes resultados y grandes logros en tu carrera profesional, no tanto como pianista, sino como filósofa. Es decir, que yo he visto ahora, pues eso, esa intersección es sublime entre la música y la filosofía. Y bueno, pues cuando te he visto interpretar, pues he visto que estabas poseída por un Dios, pero que se interprete en el sentido materialista de la palabra, como ella misma ha incidido constantemente. Hay que reinterpretar las cosas y esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues eso, esto es lo que yo he podido apreciar en tu exposición, que la tomo como ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, que afortunadamente, ¿no?, la recurrencia del materialismo filosófico en personas como tú está absolutamente garantizada. Esto es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, enhorabuena y ya a continuar. Gracias. Bueno, pues nada, yo creo que felicitarte muchísimo porque
yo creo que lo has expuesto con mucha más claridad que cómo lo habría expuesto yo. Es así, porque yo soy más... me ofusco un poco más con las cosas, pero esa claridad hace falta, porque yo creo que hoy has demostrado, está todo organizado, bien estructurado, se ha demostrado aquí que lo que estamos haciendo es muy importante, porque por dos partes. Una, yo creo que la Simplo que ha estado mandando todo el rato en la exposición. Has insistido mucho en que cuidado con no estar muy pendiente de la conjugación de materia y forma y de estar siempre sobre las cosas mismas, sobre la materia determinada, sobre la institución concreta que se está analizando. No tomar un modelo formal y entonces la materia que quede relegada a ese modelo formal. Y esto, además, a partir de tu análisis se pueden ahora analizar muchas querellas de la historia de la música. Por ejemplo, pues a partir de la teoría de Hanslick, pues que tomaba partido por Brahms frente a Wagner y de manera yo creo que totalmente impertinente, pues metía en el saco de Wagner a Bruckner. Pero esta querella y otras, por ejemplo, ¿cómo se me ocurriría a mí? Pues todos los que han estado recogiendo y confundiendo un poco estos análisis noetológicos, pero haciendo una noetología teoreticista, tal vez, pues estaban viendo las analogías con los teoremas de estas instituciones tan potentes como puedan ser la fuga o la sonata de la Segunda Escuela de Viena, que se desarrolló en todo el siglo XVIII y XIX en el sinfonismo, y entonces todo lo que saliera de esa analogía tan potente, pues era música mala. Claro, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando las afirmaciones que nadie interpreta y desde este análisis tuyo se pueden reinterpretar. Las afirmaciones de Celibidache, por ejemplo, en contra de Mahler, cuando decía, afirmaba de manera rotunda, Mahler no es música, Mahler es un impostor. Bueno, yo creo que esto no es así, pero tampoco es cuestión de no analizarlo, porque Celibidache era un gran maestro. Entonces, ¿cómo se podría interpretar esto? Pues la potencia que tiene la institución sonata respecto a estas fases y respecto a los modelos y los cánones que se desarrollaron con los grandes compositores como pudieron ser Juan Sebastián Bach. Nombro a Juan Sebastián Bach, aunque no hizo sinfonías ni sonatas, pero de alguna manera los progresos y las divergencias tonales de sus fugas ya son muchas veces el cimiento o el núcleo o si cabe la raíz de lo que van a ser las sonatas, las grandes sonatas del siglo XVIII y XIX. Prueba de ello no es casualidad que sus hijos, Carl Philipp Emanuel y Johann Christian, pues precisamente son la base por la cual se desarrolla la gran obra de Haydn y de Mozart. Y después la toma Beethoven, después pasa Brahms, después Schumann, Tchaikovsky, etcétera. Toman estos modelos. Y entonces, ¿qué se me ocurre decir? Esto también lo podríamos observar pues con grandes músicos antiguos como Palestrina, por ejemplo. Es decir, donde había un canon que se ajustaba muy bien a estas analogías de proporción con teoremas científicos, y entonces todo lo que se alejaba de ello, por ejemplo, a mí se me ocurre pues la contraposición entre lo que pueda ser pues Palestrina o Tomás Luis de Victoria con Gesualdo, con Gesualdo. En Gesualdo, por ejemplo, pues habría muchas más analogías de discontinuidad y de ruptura con estos cánones como pudiera ser el caso de Mahler. ¿Qué quiero decir con esto? Y tú lo has apuntado y yo quiero incidir en ello. Que no se trata de que no sea música Mahler y Gesualdo, claro que lo es. Por eso yo ayer expuse el espacio melológico. Lo único que ocurre es que hay estructuras donde la resolución a lo mejor es una metábasis. Y entonces no hay una proporción de las cuatro figuras de la dialéctica. Y claro, al no haber esa proporción, queda más abierta, porque manda más la discontinuidad que la continuidad. No es que no sea música, porque si las figuras del espacio melológico, al temporizarse, pueden constituir un tempo que unifique términos y les dé una lógica interna de construcción, pues ahí inmediatamente se asoma las discontinuidades entre las velocidades expansivas y compresivas de la música. Pero sí que lo que cabe apuntar es que hay una diferencia entre algunas instituciones, cuando el melos
se constituye en melodía necesita instituciones. Y las instituciones, que son los contrapuntos y todas las estructuras, pues tienen unas analogías cuando las analogías son mucho más fuertes con los teoremas. Yo, lo que has dicho, por ejemplo, te acabaría, porque conozco tu análisis de Vicente Rodríguez Monllor. Tal vez en el análisis de Rodríguez Monllor habría más analogía entre el poema y la sonata. Sí. Y en el caso de Mozart, y se podrían poner todas las sinfonías de Mozart, aunque se ajustaría de manera diferente, habría más analogía entre el teorema y la sonata. Y entonces esa perspectiva de unidad y de lógica tonal, pues yo creo que era la base por la cual algunos teóricos y algunos músicos arremetían contra otra música que no seguía esta teoría. Y entonces, sin quitarles la razón, lo que acabaría de decirles es, pues sí que es música sustantiva y música sublime, porque tiene un enigma de cómo vamos a decir que la grandísima segunda sinfonía de Mahler, que yo estoy analizando ahora, o la quinta sinfonía de Mahler, por ejemplo, que yo tengo algún análisis hecho ya, pues no sigue una racionalidad notológica, naturalmente, pero se ajusta con más problemas a las analogías de atribución con el teorema, que por ejemplo en una sinfonía de Mozart o una sinfonía de Haydn, al igual que las modulaciones las conducciones melódicas en la polifonía de Palestrino de Tomás Luis de Victoria, se ajusta más también a los teoremas que la de Gesualdo, por ejemplo, que el de Gesualdo. Entonces, claro, aquí ¿qué estamos diciendo? Que la noetología, claro que no es Hegel, ni es una cosa abstracta que bueno desechó y que no hay que... Lo que pasa es que él, cuando ya hace poemas y teoremas y la vincula a instituciones, y ya tiene la teoría del cierre categorial, porque si no, sin la teoría del cierre categorial no podría hacer esas analogías, porque no podría ver la diferencia entre una institución que al final resulta en una identidad sintética y otra institución donde hay una unidad compleja de elementos tonales, pero que están resueltos de manera diferente en cada caso. Eso en el año 70 no lo podía haber hecho, es imposible, no lo hubiera poder hecho. Entonces, hay una fase en la noetología necesaria que pasa por la teoría del cierre categorial. Y entonces me atrevo a decir que la teoría del cierre categorial hay noetología, perdón. Es decir, que en la lógica de clases que has expuesto hay una intersección entre la noetología y la noseología. No todo es noseología ni todo es noetología, porque en la verdad científica, donde está la segregación, no hay noetología. Y tampoco la hay en la segregación de la... Esto me remito a poesía y verdad, donde esa propia discursividad, yo ahora podría coger y componer una sonata que se ajustara perfectamente a esa tabla y ser una barbaridad, una basura artística. Como igual que cuando coges el soneto de Lope de Vega y lo conviertes en una carta prosaica, pierde su elemento de verdad del plano alegórico. Y entonces, claro, esto demuestra que los que dicen que la noetología no existe o no tiene vigor, no tienen ni idea. Sí, hola. A lo largo de la exposición se me han sugerido pues, algunas ideas, entonces quería pues, exponerlas para ver qué opinas y también si Vicente pues, le interesa opinar y demás. Y es lo siguiente, que a mí me parece que tu análisis se ha dado en el nivel de lo que tradicionalmente se llama forma musical, ¿no? Pero se me está ocurriendo que quizás se podría hacer una, pues digamos, clasificación de las figuras de la dialéctica y de las contraposiciones en función de los tres ejes. Entonces, en concreto, el eje X es el eje de la duración o del ritmo, ¿no? Entonces, se me ocurre que, por ejemplo, como contradicción o contraposición rítmica se podría poner la hemiolia. La hemiolia. ¿Por qué? Porque el esquema de identidad es el ternario, el metro ternario, y entonces la contraposición es el metro binario. Luego, también podría ponerse en el mismo eje X como contraposición las figuras que se llaman ritmos artificiales, es decir, el tresillo como también como contraposición. Luego, como que ahora, bueno, me dice Vicente, como metábasis, pues el acelerando, y como anástasis, el decelerando, ese tipo de cosas. Luego, en el eje Y se me ocurre que lo que habitualmente se utiliza como tensión armónica podría ser también la figura de la contraposición. Es decir, la dominante como tensión armónica es una contraposición respecto de la tónica que precisa resolverse en cuanto a contraposición en una nueva tónica, ¿no? Que es una cadencia perfecta si se da en un tramo cadencial. Luego también sería la que se llama disonancia. Es decir, por ejemplo, un intervalo de tritono sería una contraposición que necesita resolverse, por ejemplo, una fa si natural necesita resolverse en mi do para que se abra, etc., ¿no? Luego, en el eje Z
sería, por ejemplo, el concertato. Es decir, el concertato entre un grupo de, por ejemplo, un grupo solista y un grupo como del ripieno, que se llama, ¿no? Eso sería también una contraposición en el eje Z. Y luego ya en la parte de la forma, yo lo conceptualizaría como la complexión de los tres ejes, y que efectivamente todo lo que has hecho y a mí me parece sublime y perfecto. Entonces, a ver qué le parece también a Vicente. Sí, vale. Realmente lo que estás diciendo, a ver, en primer lugar, lo que estás diciendo es que eso ya se contempla en los términos. Cuando nosotros hablamos de convergencia, divergencia, profesor Lesus, eso ya se contempla en los términos. Pues hacemos términos métricos, términos melódicos, términos contrapuntísticos, términos cromatofónicos, que entra ya lo que tú dices de orquestación, todo esto, términos acórdicos. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, claro, tú lo estás diciendo, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero lo estás diciendo de una forma que es un tanto teoreticista. Es decir, tú estás hablando del concertato, del legato, pero ¿dónde está eso? Tienes que traerme una partitura, tienes que traerme una obra en concreto. Tenemos que hablar sobre obras en concreto. Sí, no, claro, eso no obsta. Quiero decir, yo a lo que hago referencia es a que cada una de estas figuras contradictorias se modula de diferente forma dependiendo de cada obra. Claro que eso es evidente, se modula de diferente forma. Entonces, eso también es lo que yo quería exponer. Lo que pasa es que no quiero alargarme mucho, pero se me estaba ocurriendo también conceptuar la música como un género modulante. Entonces, hacer una analogía con etnología y utopía, donde hace una matriz, y entonces sería, por ejemplo, por columnas, cabeceras de columnas, se podrían poner las diferentes figuras noetológicas o los rasgos musicales en general, pues de ese pero tipo, en esa tabla y luego habría... en las filas, sí, un segundo, las cabeceras de filas, las diferentes obras musicales o grupos de obras musicales organizadas por estilos o por contextos, etcétera. Y entonces eso reflejaría bastante bien, me parece, esa conceptualización que utilizáis a menudo de que se modula, bueno, no decir se modula, ¿no? Pero yo creo que se expondría de forma precisa definiéndolo de esa forma, como que se modula de forma diferente, es decir, que cada una de las figuras de la dialéctica no están dadas con independencia del contenido, de la materia, sino que precisamente están dadas a través de la materia en cuanto que se modulan en cada obra diferente, por tanto, en cada una de las filas. Entonces, y aparte también serviría para distinguir análisis por filas y análisis por columnas. Entonces, los análisis por columnas se parecen más a lo que tú, por ejemplo, acabas de hacer, y análisis por filas se ven más de tipo comparativista, es decir, cuando se compara por estilos y decir, esto, por ejemplo, es más frecuente en el tiempo de Mozart o es menos frecuente, eso sería más un análisis por filas y esto por columnas. Vale, y entonces ahí se podría también, eso sería ya circularista en sentido... Sí, te digo, vamos, luego ya Vicente dirá, pero es que lo que estás diciendo no me convence porque tú lo que estás diciendo es una cuestión teórica, es decir, yo enfatizo que... No, en cuanto yo he alcanzado... Exacto, pero tú la estás separando. Tú para decirme eso tienes que cantar, tienes que tocar el instrumento, o sea, la materia musical no es decir, no es hacer una tabla y decir... Un momento, deja un momento. Un segundo. Pero déjame que acabe y luego... Sí, acabo y ya está. Quiero decir, cuando tú dices yo en la tabla que tú estás diciendo tendría que verla representada, pero en la tabla que tú estás diciendo, tal cual estás diciendo, yo no veo la materia musical. ¿Dónde está el espacio melológico? Tiene que haber un sonido, tiene que haber partituras. O sea, tú no puedes decir en una tabla el estilo. Cuando hablas de estilo, ya estás generalizando, estás hablando de forma teórica. Pero eso se aplica a la tabla de etnología y utopía, porque lo mismo se le podría sacar a bueno. ¿Y dónde están las culturas en la matriz de la cultura que tú expones como género modulante de lo que si no se puede achacar de teoreticismo por exponer una matriz como género modulante de la metodología aplicada a cada una de las obras musicales en tanto que se modula de diferente forma, Daniel, escúchame. se aplica del mismo modo que teoreticista sería la matriz de bueno en relación a las culturas. Vamos a perdón un momento. Sí. Tenemos unos límites y unas palabras perdidas. Hay una palabra perdida por atrás, Vicente y después Daniel Vaquero, y con eso creo que vamos a concluir. Tenemos más que comer. Los tres ejes del volumen tridimensional de Bono son inseparables. Un momento, escucha, hombre, tienes que aprender eso. Los tres ejes del volumen tridimensional de Bono son inseparables. Luego, cuando la melodía empieza a ponerse en curso operatorio, los términos los puedes disociar, no separar. Entonces, no puedes hablar de figuras de la dialéctica separándolos. No puedes, porque tú no puedes, si en el momento tú hablas de la comparación de dos ritmos, esos ritmos, en el momento tú les pones unas alturas, cambia la perspectiva de convergencia.
Exacto. Por eso es morfológico. Entonces, la clasificación que tú tomas podría tener un valor abstracto. Para un segundo, escucha. Cuando yo ayer hice el espacio melológico, precisamente el espacio melológico es porque materia y forma están conjugadas. Entonces, cuando lo disociamos, hay términos en cada caso, pero cuando ya lo aplicamos a una música concreta, los tres ejes y las distintas figuras están confluyendo a través del tempo. Entonces, en ese momento, ella por eso ha puesto la grabación. Aquí lo ideal hubiera sido hacerlo con un piano y tocando. Tocaba ella, estaba tocando ella, pero lo ideal hubiera sido con un piano. Porque ya precisas, si ya vas a hablar de operaciones concretas de metábasis, no puedes separar el proceso de una hemiolia del proceso de una dominante. Porque entonces Pero entonces la diferencia es que la parte del centro tonal, que es el eje Y, tiene que ver con los progresos. Y lo otro tiene que ver con las divergencias y convergencias. Hombre, ¿no te das cuenta? Lo que tú estás diciendo de la hemiolia tiene que ver, cuando está con sonidos, con los contrastes temáticos. Lo que tú no puedes es hipostasiar esos contrastes temáticos de las alturas y de la armonía. Es lo que han hecho todos durante siglos. Empezar a partir la música en tablas y en clasificaciones, y entonces no hay manera de que la estructura se entienda. Sí, pero que en mi exposición de 2 minutos yo creo que no se deriva eso. No, en eso estás equivocado. Hablamos con uno y hay otra. Yo también entendí eso. Vamos a ser breves y bueno, pues el resto podéis hacerme las preguntas. Gracias. Bueno, ¿me oís bien desde...? Es que no oigo. No se oye esto, ¿no? ¿Se oye, sí? Mira, en primer lugar, bueno, voy a hablar de las cuestiones que he visto que difieren un poco de... ¿Cómo? ¿Me oís bien así, mejor? Sí. Ahora sí. Bueno, unos comentarios simplemente de las cosas que veo que puede haber susceptibilidades. En primero, respecto al tratamiento que haces de la eccesis y el diorismos, bueno, trata de manera diferente el teorema 47 del problema número 1. Lo trata de manera diferente, sí, lo trata de manera diferente. Y verás, si quieres te leo simplemente Proclo, que veo que en la bibliografía no lo has tratado, los comentarios de Proclo propiamente, que dice, después de la enunciación prótasis, está la exposición eccesis, sea esta la línea finita dada, con relación al problema número 1. Se verá que la exposición misma, eccesis, menciona solo lo dado, sin referenciar lo que se busca. Tras esto sigue la especificación, diorismos. Se requiere construir un triángulo equilátero, dice Proclo. Es decir, que Proclo diferencia es decir, divide la prótesis cuando determina en concreto desde lo que se parte la recta finita, que sería la eccesis, y lo que se busca, que sería el diorismos. ¿Pero eso, qué me quieres decir con eso? ¿Perdón? ¿Qué me quieres decir con eso? O sea... No, que tú tratas el cuadro que pone bueno sobre el problema número 1 y no es exactamente lo que dice Proclo. Lo he copiado y pegado de la tabla de bueno. No, continúo, porque eso es pecata minuta, voy avanzando. Pero es que lo he copiado y pegado. Ya, bueno, pero quería hacer ese comentario. Luego, bueno, yo niego que se pueda aplicar las fases de Proclo a la partitura concreta y sobre todo la podexis ya nos lo dice, que creo que no la has podido tratar. Creo que no la has podido tratar porque la podexis precisamente lo que establece son las relaciones. La podexis las relaciones las hace el sujeto operativo. Y en los elementos de Euclides, en los elementos esas relaciones las establece Euclides. Y en el soneto lo establece Lope de Vega. Y aquí lo has establecido tú. Y en el ámbito académico lo hace el profesor. Y los alumnos son examinados precisamente por esta cuestión. Son examinados por la podexis, que tienen que establecer las relaciones. Luego, no podemos señalar la podexis, por ejemplo, en los teoremas, en las figuras. No lo podemos señalar. En las figuras están las construcciones.
pero no están las relaciones las establece el sujeto. Y por último, referente a progresos y regresos, claro, yo tengo que ir a caballo. En cuanto a progresos y regresos, tomando el ejemplo que has puesto de la Sinfonía de Schubert. La Sinfonía de Schubert, el tema A aparece en si menor, cuando entra el clarinete y yo lo voy fa, si, la, si, do, fa, si menor, luego sol, re, sol, fa, sol, la, sol mayor. Sol mayor, resposición, fa, si, la, si, do, fa, si menor. Tema B, re, la, re, do, re, mi, re mayor. Entonces nos obliga a decir esto, perdón, termino. Nos obliga a decir esto. Bueno, puedo estar equivocado, perdón, esto no es ningún enfado, es simplemente que hablo así. Entonces, nos obliga a decir esto tomando las palabras de la sonata fácil. El tema B, en lugar de ir a sol, vamos a re. Proceso de convergencia. ¿Se produce la convergencia? Mi pregunta es, ¿se produce? Termino. ¿Se produce la convergencia? Si decimos, si en lugar de ir a sol vamos a re, tendremos que decir que la convergencia no se produce. Ahora bien, vamos a la serie de quintas ascendente, progresus, y nos obliga a decir que la convergencia se produce. Vale, lo he entendido. Y por último, si nos vamos, por ejemplo, a la ofrenda musical, al canon retrogradado, ¿qué sucede aquí? Que digamos que aparecen dos cursos, uno que se lee de izquierda a derecha y otro de izquierda a derecha, pero está en el mismo tono. ¿No es una metábasis? Pregunto. ¿No es que lo mismo da lo distinto porque se lee de derecha a izquierda? Pero si está en el mismo tono, no podemos decir que hay metábasis, porque no hay progresos ni regresos. Vale. Bueno, era esto. Contesto porque ya es la hora, entonces contesto rápido. Todo esto se resume a lo siguiente. Vuelvo a repetir lo que dije antes de explicar los axiomas de la notología y la fluidez eléctrica. Tenemos que advertir que estos axiomas no etológicos en música precisan de ser aplicados inmediatamente a una institución musical concreta, ya que son un cierre operatorio que, dependiendo de la fisonomía de cada obra, se concatenan de una manera u otra. Es decir, yo lo he aplicado aquí porque es la sonata fácil de Mozart. Tú me estás hablando del deber ser, y si la sonata fácil de Mozart hubiera sido en re y si hubiera sido en sol, pues evidentemente, señor mío, como decía Bueno, se hubiera aplicado de otra manera. Porque ahí está, evidentemente, el actualismo de cada obra y lo que yo he dicho, que no se aplica a un... ¿cómo te diría yo? La notología no se aplica a un diagnóstico estándar, sino que se aplica evidentemente a las múltiples variantes de cada obra. Entonces tú me dices tal, y luego eso que me has dicho de la ofrenda de Bach, eso que tú me has dicho es puramente teórico, eso no se escucha. No se escucha que hay el cangrejo, no lo escucha ni Dios, no lo escuchas ni tú, que hay un cangrejo, eso lo puedes ver en el papel. Entonces yo estoy hablando, tú me has dicho muchas cosas, entonces claro, es tan rápido que no sé ahora mismo, ni me lo he apuntado. Pero me están hablando del deber ser, y si esto hubiera sido así, y si hubiera sido así, pero yo hablo del ser, de lo que hay. Entonces, tú me dices, la tabla la he copiado y pegado con el ratón de la tabla que pone Bueno en poemas y teoremas. Si tanto te has estudiado poemas y teoremas, tienes que saberlo. Es la misma tabla de Bueno, la misma. Las fases de Proclo, las mismas. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no se ajusta a Proclo? Yo me ajusto a Bueno, no a Proclo. Bueno hace una refasificación de las fases de Proclo. Evidentemente, ya está. Vamos a dejarlo aquí, pues nos hemos pasado de la hora. Sí, claro, lo dejo.